Hola, mi nombre es Mía Isabela Núñez Barrera. Soy del Colegio Pablo Neruda, del grado octavo, y les voy a explicar sobre el tema la regeneración. La regeneración fue la etapa de nuestra historia comprendida entre 1880 y 1900 que puso al fin al federalismo. Durante este periodo, una alianza de conservadores y liberales descontentos con el régimen radical controlaron el poder y se propusieron regenerar la vida económica y política del país. Para ello, promulgaron una nueva constitución y realizaron reformas políticas, económicas y sociales. La crisis del radicalismo. Desde mediados de la década de 1870, el predominio de los radicales comenzó a mostrar serios problemas. La cuestión educativa. Los radicales llevaron a cabo una reforma educativa por medio de la cual promovían la educación escolar gratuita, obligatoria y laica. Esto generó insatisfacción entre grupos conservadores de la población y el clero católico. Asimismo, la decisión del gobierno central de traer a pedagogos alemanes de religión protestante para formar a los maestros neogranadinos fue vista como un insulto por los conservadores. La crisis económica. Entre 1876 y 1885, la economía entró en crisis porque las exportaciones de tabaco, añil y quina perdieron su valor en el mercado europeo, lo que afectó tanto a los exportadores como los recaudos que el gobierno recibía por derechos de aduana. Además, los radicales fueron incapaces de crear un mercado interno exitoso. El orden público. La ausencia de un poder central sólido generó inestabilidad política permanente, característica por continuas insurrecciones y guerras, lo que creó un ambiente de inseguridad. Esto fue muy criticado por los opositores al gobierno. La crisis del radicalismo fue de tal magnitud que provocó una nueva guerra civil en 1885. Frente a la situación, los grupos políticos empezaron a buscar soluciones para salir de la crisis. El Partido Nacional. A medida que aumentaron los problemas del Olimpo radical, dentro del Partido Liberal se creó un grupo interesado en transformar el gobierno que fue llamado Los Independientes. Su principal líder era Rafael Núñez. En 1878, los independientes hicieron un pacto con los conservadores, en cabeza de Miguel Antonio Caro. Esta alianza llevó posteriormente a la creación del Partido Nacional, que impulsó un movimiento reformista denominado Regeneración. Según los integrantes de este movimiento, el federalismo y el liberalismo radical habían llevado al país a la catástrofe. Por lo tanto, era necesario crear una constitución centralista que devolviera amplios poderes al presidente y reconociera al catolicismo como la garantía del orden social. El Partido Nacional fue severamente criticado por los liberales radicales, más aún cuando, pese a su composición bipartidista, en pocos años fue dominado por los conservadores. Esta circunstancia dio lugar a una nueva etapa de hegemonía conservadora que se prolongó hasta 1930.
Rafael Núñez y la Constitución de 1886. En 1880, Núñez fue elegido presidente por un periodo de 2 años. En 1884 volvió a ocupar el poder ejecutivo, pero tuvo que hacer frente a una guerra civil con los radicales que duró 9 meses. Para vencerlos, Núñez también contó con la colaboración de los conservadores. Luego de la guerra, el presidente convocó un consejo de delegatarios con el fin de darle forma a una nueva carta constitucional, la cual fue expedida en agosto de 1886. En el siguiente esquema puedes apreciar las características de la nueva Carta Magna. Características de la Constitución de 1886. Centralista. Dotó al Poder Ejecutivo de amplios poderes. El presidente quedó revestido de una serie de facultades especiales y su mandato se prolongó a 6 años. Asimismo, se eliminaron los estados federales y en reemplazo fueron creados los departamentos, a cuya cabeza había un funcionario elegido por el poder central. Confesional. Proclamó al catolicismo como la religión oficial de la República y elemento esencial del orden social. Así finalizó la separación Iglesia-Estado, que había sido decretada en la Constitución de 1863. Además, puso fin a la enseñanza obligatoria y laica y la sustituyó por una educación confesional y católica. Intervencionista. Le dio al gobierno la capacidad de intervenir más en el funcionamiento de la economía. Por ello, se decidió que el Estado concentraría los recursos económicos y se impuso una única moneda nacional. Además, se reimplantó el proteccionismo, con lo que se buscaba proteger la industria nacional. Autoritaria. Limitó las libertades individuales y volvió a imponer la pena de muerte. Restringió la libertad de palabra, de imprenta y de asociación. Constitución y participación política. En el transcurso del siglo XX, los cambios políticos, económicos y sociales que vivió el país empezaron a demandar las transformaciones de la Constitución de 1886, la cual resultaba bastante rígida para expresar las nuevas demandas y las realidades sociales. Así, en el año 1936 se llevó a cabo una reforma que trató de reflejar las nuevas condiciones que se vivían en el país, al incluir algunos derechos para los trabajadores y tocar el tema social de los ciudadanos. En fechas posteriores se hicieron otras reformas hasta que en el mes de noviembre de 1991 se promulgó una nueva constitución que transformaba radicalmente el escenario político del país al introducir importantes cambios en su sistema democrático y reconocer los derechos de las minorías étnicas como los indígenas y los afrodescendientes. También amplió las posibilidades de participación ciudadana. Gracias por ver este video.